Cierra los ojos. Siente cómo el peso del día comienza a desprenderse, suavemente, como una hoja que se deja llevar por la corriente. Permite que los pensamientos que han ocupado tu mente se alejen, flotando, sin prisa, como barcos que se pierden en el horizonte. Esta noche te invito a un viaje no solo a través del océano, sino también a través del tiempo. Un viaje a un mundo donde los mapas tenían vastos espacios en blanco, donde el horizonte prometía misterios y para algunos maravillas. Vamos a navegar junto a la brisa de finales del siglo XV. Un tiempo de cambios, de reinos que se consolidaban, de nuevas ideas que comenzaban a florecer. Y en el corazón de este cambio, un anhelo tan antiguo como la humanidad: saber qué hay más allá. Imagina por un momento el murmullo en los puertos de aquella época. Palos, Cádiz, Lisboa, ciudades que olían a sal, a pescado, a madera de barco y a especias lejanas. Hombres de mar, con la piel curtida por el sol y el viento, se reunían en las tabernas, al calor de una lumbre o bajo la sombra de unos soportales. Compartían historias. Algunos hablaban de rutas conocidas, de comercio con el norte de Europa, de los peligros familiares de la costa africana, de los puertos del Mediterráneo. Pero otros susurraban sobre lo desconocido, sobre la posibilidad de alcanzar el lejano oriente, las tierras de la pimienta, el clavo y la seda, navegando no hacia el este como siempre se había hecho, sino hacia el sol poniente, hacia el vasto y temido océano Atlántico. En este escenario de efervescencia y temor, aparece una figura que la historia recordaría para siempre: Cristóbal Colón. Un hombre con una idea fija, una convicción que para muchos rozaba la locura, pero que para él era una certeza casi palpable. No vamos a ahondar ahora en los detalles exactos de su nacimiento, si fue en Génova, como la mayoría de los estudiosos sostienen, o si acaso en alguna otra tierra bañada por el mar, como algunos aún debaten. Eso, por ahora, es solo un murmullo más en la brisa marina que nos acompaña. Lo importante es la chispa que llevaba dentro, esa llama interior que lo impulsaba a desafiar lo establecido, a mirar más allá de lo que todos daban por sentado. Piensa en la audacia que se requería, en un mundo donde el conocimiento geográfico era limitado, donde las cartas de navegación se interrumpían bruscamente en el oeste con la advertencia Mare Tenebrosum, el mar tenebroso. Un lugar donde la imaginación popular situaba monstruos marinos capaces de engullir navíos enteros, abismos sin fondo que arrastraban a los incautos, o zonas donde el mar hervía bajo un sol implacable. A pesar de todo esto, Colón proponía zarpar directamente hacia esa inmensidad ignota. ¿Qué movía a estos hombres, a Colón y a los que eventualmente lo seguirían? ¿Era solo la promesa de riquezas, el brillo del oro, el perfume de las especias? ¿La búsqueda de gloria personal o para sus reyes? ¿O había algo más profundo latiendo en sus corazones? Una curiosidad insaciable, quizás. Un deseo casi infantil de empujar los límites de su mundo conocido, de ver con sus propios ojos lo que nadie había visto antes. Mientras te dejas mecer por esta sensación de calma, visualiza por un instante esas embarcaciones. No eran los imponentes navíos que surcarían los mares siglos después. Eran carabelas, ágiles y relativamente pequeñas, y naos, un poco más robustas. Cáscaras de nuez, en comparación con la furia que el océano podía desatar, pero construidas con la mejor madera y la sabiduría de generaciones de carpinteros de ribera. Impulsadas por velas cuadradas y latinas, y por la esperanza, la fe, y sin duda también por una buena dosis de temor.
Siente la madera del barco bajo tus pies imaginarios. Está un poco húmeda por el rocío de la mañana o el salitre constante. Percibe el olor característico a alquitrán, usado para impermeabilizar el casco, mezclado con el aroma salino del mar. Escucha el crujir de las cuerdas de cáñamo, el suave golpeteo de las olas contra los costados del barco cuando navega con buen viento, o el silencio tenso cuando la calma chicha detiene su avance. Este es el comienzo de nuestra travesía, un viaje para desconectar de nuestras certezas cotidianas y adentrarnos, con la ayuda de la imaginación, en un océano de incertidumbre y descubrimiento. Deja que la historia te envuelva, sin prisas, como la marea que sube lentamente por la playa, borrando las huellas del día. Para entender la magnitud de la empresa de Colón, debemos transportarnos a esa mentalidad de finales del siglo XV. El mundo conocido por el europeo medio era, en esencia, Europa misma, el norte de África y las costas del Mediterráneo. Gracias a los viajes de Marco Polo, siglos antes, existían relatos fascinantes sobre el lejano oriente. Cathay, como llamaban a China, y Zipango, el actual Japón, tierras de emperadores fabulosos, ciudades de oro y especias que valían su peso en ese mismo metal precioso. Pero llegar allí era una odisea. La ruta tradicional, por tierra, atravesaba territorios controlados por el Imperio Otomano, que tras la caída de Constantinopla en 1453, había encarecido y dificultado enormemente el comercio. Los portugueses, grandes navegantes, llevaban décadas buscando una ruta alternativa. Con una paciencia admirable, habían ido explorando la costa occidental de África, descendiendo cada vez más al sur, con la esperanza de encontrar un paso hacia el Océano Índico, y desde allí alcanzar la India y las Islas de las Especias. Era una empresa lenta, costosa, llena de peligros. Y el Atlántico, el gran océano occidental, era un misterio. Algunos sabios y eruditos, basándose en los conocimientos de los antiguos griegos como Ptolomeo o Aristóteles, ya sostenían que la Tierra era una esfera. Si esto era así, razonaban, navegando hacia el oeste se debería eventualmente alcanzar el este. Pero, ¿cuán grande era esa esfera? ¿Cuánta distancia separaba las costas de Europa de las de Asia por esa ruta desconocida? Aquí es donde las estimaciones variaban enormemente. Colón, que no era un erudito de universidad, pero sí un marino experimentado y un lector voraz de todo lo que caía en sus manos sobre geografía y viajes, se aferró a las teorías que calculaban una tierra más pequeña de lo que en realidad es. Se dice que estudió con atención los mapas y las cartas de un sabio florentino llamado Paolo dal Pozzo Toscanelli, quien también creía en la viabilidad de alcanzar Asia por el oeste, y había trazado un mapa donde la distancia parecía mucho menor. Imagina a este hombre, Cristóbal. No conocemos retratos fidedignos de él hechos en vida. Las descripciones posteriores hablan de un hombre alto, de cabello rubio o rojizo que encaneció pronto, de rostro alargado y ojos claros, de mirada penetrante. Se dice que era un hombre de fe profunda, casi mística, pero también tenaz, obstinado y con una enorme confianza en sí mismo y en su proyecto. Desde joven, el mar fue su escuela. Navegó por el Mediterráneo, ese crisol de culturas y comercio. Es muy probable que viajara en barcos genoveses, quizás llegando hasta las colonias que Génova tenía en el mar Egeo. Y fundamentalmente, vivió y navegó durante años en Portugal. Portugal, en aquel entonces, era la vanguardia de la exploración marítima. Lisboa bullía de actividad, de cartógrafos, astrónomos, marinos que regresaban con noticias de nuevas tierras africanas, de corrientes y vientos desconocidos. Colón absorbió ese ambiente. Aprendió de los portugueses, navegó en sus expediciones por la costa africana, quizás hasta Guinea. Conoció de primera mano
la importancia de los vientos alisios, esos vientos constantes que soplan desde el este en ciertas latitudes y que serían cruciales para su futuro viaje. Se casó allí con Felipa Moniz Perestrelo, hija de un navegante y gobernador de la isla de Porto Santo, en Madeira. Este matrimonio, además de proporcionarle una familia, pudo haberle dado acceso a cartas de navegación y documentos que pertenecieron a su suegro, alimentando aún más sus ideas. Fue en Portugal donde su empresa de las Indias, como él la llamaba, comenzó a tomar forma definitiva. La idea era simple en su concepción, pero revolucionaria y aterradora para muchos: alcanzar las Indias orientales navegando hacia el oeste. Calculaba erróneamente, como sabemos hoy, que la distancia sería mucho menor, que Japón estaría más o menos donde en realidad se encuentra el Caribe. Con esta convicción, se presentó ante el rey de Portugal, Juan II. Era alrededor del año 1484 o 1485. El rey portugués, un monarca interesado en los descubrimientos, escuchó a Colón. Sometió el proyecto a una junta de expertos, de sabios y marinos. ¿Y cuál fue la respuesta? No. Las razones del rechazo portugués fueron varias. Sus propios expertos, con mejor conocimiento de las dimensiones reales de la Tierra y de las distancias atlánticas, consideraron que los cálculos de Colón eran demasiado optimistas, que el viaje sería mucho más largo de lo que él preveía. Y tenían razón. Además, Portugal ya estaba invirtiendo enormes esfuerzos y recursos en su ruta africana. Estaban a punto de lograrlo. Bartolomé Díaz doblaría el Cabo de Buena Esperanza, el extremo sur de África, pocos años después, abriendo el camino hacia la India. El proyecto de Colón les parecía, quizás, una distracción arriesgada e innecesaria. Se dice también que las exigencias de Colón eran muy altas. No pedía solo financiación. Pedía títulos nobiliarios, el cargo de almirante del mar Océano, virrey y gobernador de las tierras que descubriese, y una parte importante de las riquezas obtenidas. Para un extranjero, un hombre sin gran renombre en ese momento, eran peticiones considerables. Hay una historia, quizás una leyenda, que cuenta que el rey Juan II, aunque públicamente desestimó el plan, envió en secreto una carabela para intentar comprobar la ruta propuesta por Colón, siguiendo sus indicaciones hacia el oeste. Pero la expedición, si realmente existió, regresó sin éxito, asustada por la inmensidad del océano y la falta de vientos favorables en la ruta que tomaron, o quizás simplemente porque no se atrevieron a ir lo suficientemente lejos. Para Colón, el rechazo portugués debió ser un duro golpe. Había invertido años en desarrollar su idea, en buscar apoyo. Pero no se rindió. Con su hijo pequeño Diego, pues su esposa Felipa había fallecido, decidió buscar fortuna en el reino vecino, Castilla. Hacia 1485, Cristóbal Colón llega a tierras castellanas. Se dirige al sur, a la zona de Huelva. Allí, cerca del puerto de Palos de la Frontera, se encontraba el monasterio franciscano de la Rábida. Este lugar se convertiría en un refugio y un punto de apoyo crucial para él. Los frailes de la Rábida, en particular Fray Juan Pérez, quien había sido confesor de la reina Isabel, y Fray Antonio de Marchena, un hombre con conocimientos de cosmografía, escucharon sus teorías con interés. Le ofrecieron hospitalidad y, lo más importante, le abrieron algunas puertas en la corte. Pero Castilla en esos años era un hervidero. Los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, estaban inmersos en la etapa final de la Reconquista, la larga lucha por recuperar el territorio peninsular del dominio musulmán. Su principal objetivo era la conquista del Reino de Granada.
el último bastión nazarí. Todos los recursos, toda la atención de la corona estaban enfocados en esa guerra. Aún así, gracias a la mediación de los frailes y de algunos nobles influyentes, Colón consiguió ser recibido por los reyes. La primera audiencia tuvo lugar en Alcalá de Henares, en enero de 1486. Imaginen la escena: un marino extranjero con un proyecto que a muchos sonaba a fantasía, exponiendo sus ideas ante los poderosos monarcas de Castilla y Aragón. Les habló de alcanzar Catay y Zipango, de las inmensas riquezas que aguardaban, de la posibilidad de extender la fe cristiana a nuevas tierras. Los reyes escucharon. Isabel, en particular, parece que sintió una cierta fascinación por la idea y por la apasionada convicción de aquel hombre. Pero la respuesta, una vez más, no fue la que Colón esperaba. El proyecto fue sometido al estudio de una comisión de sabios y cosmógrafos, clérigos y universitarios. Esta junta, reunida en Salamanca y en otros lugares a lo largo de varios años, analizó los argumentos de Colón. Y al igual que los portugueses, la mayoría de sus miembros concluyeron que el plan era inviable. Consideraban que el océano era mucho más vasto de lo que Colón suponía, que el viaje sería demasiado largo y peligroso, que las naves no podrían llevar suficientes provisiones. Fueron años difíciles para Colón. Años de espera, de incertidumbre. Recibió algunas ayudas económicas de la corona para su sustento, pero su proyecto seguía en el aire. Se le veía en la corte, siguiendo a los reyes en sus desplazamientos, siempre insistiendo, siempre defendiendo su empresa. Para sobrevivir, algunos dicen que se dedicó a dibujar y vender mapas, o a comerciar con libros impresos. No perdía la esperanza, pero la paciencia de muchos se agotaba. Se convirtió en una figura conocida. Para algunos un visionario, para otros un charlatán o un iluso. Mientras tanto, los acontecimientos seguían su curso. En 1488, Bartolomé Díaz regresó a Lisboa con la noticia trascendental. Había doblado el Cabo de Buena Esperanza. La ruta marítima a la India por el este estaba prácticamente abierta para Portugal. Esto, paradójicamente, pudo jugar a favor de Colón. Con la ruta oriental casi asegurada para los portugueses, la única alternativa para Castilla de llegar a las Indias por mar parecía ser, precisamente, la arriesgada propuesta de navegar hacia el oeste. Colón, desanimado por las continuas dilaciones en Castilla, incluso llegó a enviar a su hermano Bartolomé a las cortes de Inglaterra y Francia para presentar el proyecto, buscando otros posibles patrocinadores. La idea de que su sueño se desvaneciera debió ser una pesada carga. Pero el destino, o la tenacidad de Colón, o una combinación de ambos, tenía otros planes. La guerra de Granada se acercaba a su fin. El 2 de enero de 1492, la ciudad se rindió a los reyes católicos. Un momento de euforia y triunfo para Castilla. Con la reconquista culminada, la atención de los monarcas podía, por fin, dirigirse a otros asuntos. Fue entonces, en el campamento real de Santa Fe, a las afueras de Granada, donde se jugarían las últimas cartas. Personajes influyentes en la corte, como Luis de Santángel, escribano de ración del rey Fernando, un hombre de finanzas de origen converso, intercedieron con fuerza a favor de Colón. Argumentaron que la inversión no era tan grande comparada con los posibles beneficios, que si no lo hacía Castilla, otro reino podría adelantarse y llevarse la gloria y las riquezas. Se dice que la propia reina Isabel, en un gesto que la historia ha magnificado, llegó a ofrecer sus propias joyas, aunque parece más probable que la financiación proviniera de fondos gestionados por Santángel y otros prestamistas. Las negociaciones finales fueron intensas. Colón no cedía en sus altas demandas. Los títulos de almirante, virrey y gobernador, y el 10% de los beneficios.
Eran condiciones extraordinarias. Finalmente, el 17 de abril de 1492, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. El documento que daba luz verde al viaje más trascendental de la historia. Imagina el alivio, la emoción de Colón. Después de tantos años de lucha, de rechazos, de incertidumbre, su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Ahora comenzaba la verdadera tarea: preparar la expedición. Encontrar los barcos adecuados, reclutar a la tripulación, habituallarse para un viaje hacia lo desconocido. La orden real designó el puerto de Palos de la Frontera como lugar de partida. Era una pequeña villa marinera con experiencia en navegaciones atlánticas, y aquí la figura de los hermanos Pinzón sería fundamental. Martín Alonso Pinzón, un marino respetado y experimentado de Palos, se convirtió en un entusiasta defensor del proyecto y en una pieza clave para reclutar a los marineros y conseguir los barcos. Sin su apoyo, la empresa habría sido mucho más difícil, quizás imposible. Su prestigio en la comarca animó a muchos hombres a unirse a una aventura que, para la mayoría, seguía pareciendo un salto al vacío. Se armaron 3 naves, 2 carabelas, la Pinta, capitaneada por el propio Martín Alonso Pinzón, y la Niña, al mando de su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Y una nao, de mayor tamaño pero más lenta, la Santa María, que sería la nave capitana, con Colón al mando, y cuyo propietario, Juan de la Cosa, un experimentado marino y cartógrafo cántabro, también se unió a la expedición como maestre. La tripulación, unos 90 hombres en total. No eran, como a veces dice la leyenda, todos presidiarios o delincuentes. La gran mayoría eran marineros profesionales de Palos, Moguer y otros pueblos de la costa andaluza. Hombres acostumbrados al mar, aunque no a un viaje de semejante naturaleza. Solo unos pocos, 4 según los registros, tenían cuentas pendientes con la justicia, y se les ofreció el perdón a cambio de embarcar. Entre ellos había pilotos expertos, contramaestres, carpinteros, calafates para reparar el barco, un tonelero para los barriles de agua y vino, un cirujano, un escribano e incluso un intérprete de lenguas orientales, por si acaso se encontraban con el Gran Khan. Los preparativos fueron febriles durante la primavera y el verano de 1492. Cargar los barcos con bizcocho, ese pan duro que debía durar meses, carne y pescado salados, legumbres, vino, agua. Revisar cada cuerda, cada vela. La tensión y la expectación debían palparse en el ambiente del puerto. Las familias despedían a sus hombres, entre lágrimas y rezos. Y así, en la madrugada del 3 de agosto de 1492, antes del amanecer, las 3 naves levaron anclas del puerto de Palos. Se deslizaron por el río Tinto hacia el mar abierto. La primera escala obligada fue en las Islas Canarias. Pertenecían a la Corona de Castilla y eran el último punto conocido antes de adentrarse de lleno en el Atlántico occidental. Era el lugar perfecto para hacer reparaciones de última hora y cargar provisiones frescas, especialmente agua. Pero incluso este primer tramo no estuvo exento de problemas. La Pinta sufrió una avería en el timón. Algunos sospecharon de un sabotaje, quizás por parte de su dueño, que no estaba muy convencido de la aventura, o de algún marinero temeroso. Tuvieron que detenerse en Gran Canaria para repararla. Colón aprovechó también para hacer algunos ajustes en el velamen de la Niña, buscando mejorar su velocidad. Finalmente, el 6 de septiembre de 1492, desde la isla de La Gomera, la pequeña flota zarpó definitivamente hacia el oeste, hacia lo desconocido. Imagina ese momento.
Los marineros ven cómo la última silueta de tierra, la cima del Teide quizás, se hunde lentamente en el horizonte hasta desaparecer por completo. A partir de entonces, solo agua y cielo. Días y noches iguales, marcados por el sol, la luna y las estrellas. Aquí es donde la verdadera prueba comenzaba. No solo la prueba de navegación, sino la prueba psicológica. Mantener la moral de unos hombres que veían pasar los días sin avistar otra cosa que no fuera mar. Colón, consciente de esto, llevaba una doble contabilidad de las distancias. Anotaba en su diario secreto las leguas reales navegadas, pero comunicaba a la tripulación una cifra menor, para que no cundiera el pánico al sentirse demasiado lejos de casa. Los días se convertían en semanas. El viento alisio, favorable, los empujaba constantemente hacia el oeste. La vida a bordo seguía su rutina. Las guardias, las comidas frugales, los rezos al atardecer. Observaban cualquier señal. El vuelo de las aves, el color del agua, los trozos de vegetación flotante. Todo se interpretaba como un posible indicio de tierra cercana. El 17 de septiembre entraron en el Mar de los Sargazos, una vasta extensión del océano cubierta por enormes masas de algas flotantes. Era un espectáculo extraño y un tanto inquietante. Las algas eran tan densas en algunos puntos que parecían praderas verdes sobre el agua, y algunos marineros temieron quedar atrapados, o que bajo aquella alfombra vegetal se escondieran bajíos peligrosos. Además, en esta zona, los vientos solían ser más débiles, lo que aumentaba la ansiedad. Colón intentaba tranquilizarlos, explicándoles que esas algas eran señal de que la Tierra no podía estar muy lejos. Pero la tensión crecía. Más de un mes de navegación y nada. Los hombres empezaban a murmurar. El miedo a lo desconocido, la añoranza, la sensación de estar perdidos en una inmensidad sin fin, comenzaban a hacer mella. Hacia finales de septiembre y principios de octubre, la situación se volvió crítica. Hubo conatos de motín. Algunos marineros exigían dar la vuelta, regresar a España antes de que fuera demasiado tarde. Argumentaban que ya habían ido lo suficientemente lejos, que si no encontraban tierra pronto, no tendrían provisiones ni vientos favorables para el regreso. Martín Alonso Pinzón, con su autoridad y experiencia, jugó un papel crucial calmando los ánimos, mediando entre Colón y los más descontentos. Pero incluso él comenzaba a dudar. La presión era enorme. Colón se mantuvo firme. Su fe en sus cálculos y en su destino era inquebrantable. Les pidió que tuvieran paciencia, que confiaran en él. Les recordó las riquezas y la gloria que les esperaban. Finalmente, el 10 de octubre, la situación llegó a un punto límite. Los capitanes y pilotos de las otras naves se reunieron con Colón. Le expusieron la desesperación de la tripulación. Colón, según cuentan las crónicas, les hizo una promesa. Si en 3 días no avistaban tierra, ordenarían el regreso. 3 días, 72 horas. La tensión a bordo debió ser casi insoportable. Cada amanecer era una mezcla de esperanza y creciente desesperación. Los vigías no apartaban la vista del horizonte. Cualquier nube lejana, cualquier reflejo en el agua, podía confundirse con la ansiada tierra. Y entonces, en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, poco después de las 10 de la noche, Colón, que escudriñaba la oscuridad desde el castillo de popa de la Santa María, creyó ver una pequeña luz a lo lejos, como una candelilla que subía y bajaba. Era una visión fugaz, incierta. Llamó a algunos de sus hombres, pero no todos lograron distinguirla. No quiso dar falsas esperanzas, pero la señal definitiva llegaría horas más tarde. Hacia las 2 de la madrugada, desde la cofa de la Pinta,
que navegaba en cabeza por ser la más velera, un marinero llamado Rodrigo de Triana lanzó el grito que todos anhelaban escuchar. ¡Tierra! ¡Tierra! El efecto de ese grito fue eléctrico. En un instante, el cansancio, el miedo y la desesperación se transformaron en un júbilo desbordante. Los marineros se agolparon en las cubiertas, intentando divisar en la oscuridad la silueta prometida. La Pinta disparó una lombarda, la señal convenida para alertar a las otras naves. Colón ordenó arriar la mayor parte de las velas, para esperar al amanecer con prudencia y no arriesgarse a encallar en una costa desconocida. Nadie durmió esa noche. Hubo rezos de agradecimiento, abrazos, lágrimas de emoción. Habían pasado 36 días desde que dejaron La Gomera, navegando siempre hacia el oeste. 36 días de incertidumbre que culminaban en esa noche de esperanza cumplida. Cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte el 12 de octubre, reveló ante sus ojos asombrados una isla llana, cubierta de una exuberante vegetación verde. Una playa de arena blanca bañada por aguas turquesas. El aire olía a tierra húmeda, a flores desconocidas. Lo habían logrado. El sol del 12 de octubre de 1492 ascendía en el cielo caribeño, bañando con su luz dorada una escena que quedaría grabada para siempre en los anales de la historia. Ante los ojos de Colón y sus hombres se extendía una isla de verdor esmeralda, orlada por arenas tan blancas que deslumbraban. El aire, tibio y húmedo, transportaba aromas desconocidos, una mezcla de vegetación exuberante y la fragancia salina del mar. Colón, vestido con sus mejores galas, portando el estandarte real de Castilla y Aragón y el pendón verde con una cruz y las iniciales de los reyes católicos, descendió de la Santa María en una barca acompañado por los hermanos Pinzón, el escribano Rodrigo de Escobedo y otros hombres armados. La emoción era palpable. Muchos marineros, rudos hombres de mar, no podían contener las lágrimas. Caían de rodillas en la arena, besaban la tierra entre sollozos, dando gracias a Dios por haberlos conducido a salvo a través del vasto océano. Habían desafiado lo desconocido y habían vencido. Con solemnidad, el almirante tomó posesión de aquella nueva tierra en nombre de sus soberanos, bautizándola con el nombre de San Salvador, en agradecimiento por la salvación que representaba haber llegado. Los nativos de la isla la llamaban Guanajaní. Y allí estaban ellos, los habitantes de aquel paraíso. Observaban desde la espesura de los árboles, con una mezcla de curiosidad y cautela, a aquellos seres extraños que habían llegado en casas flotantes. Eran hombres y mujeres de piel cobriza, con cabellos negros y lacios, cuerpos bien formados, y para asombro de los europeos, completamente desnudos o cubiertos con apenas un taparrabos de algodón. No portaban armas, salvo unas sencillas lanzas de madera con punta de espina de pescado. Poco a poco, venciendo el temor inicial, algunos se acercaron. Colón, en su diario, los describiría como gente mansa, amable y de gran inocencia. Les ofreció pequeños regalos: bonetes colorados, cuentas de vidrio, cascabeles de latón, objetos sin valor en Europa, pero que para ellos eran maravillas exóticas. A cambio, los nativos ofrecían lo que tenían: ovillos de algodón hilado, papagayos de vivos colores y pequeñas piezas de oro que llevaban colgadas en la nariz. Ese oro. Esa fue la palabra que encendió una chispa en los ojos de muchos. ¿Habían llegado por fin a las tierras de las riquezas descritas por Marco Polo? Colón les preguntó:
mediante señas y las pocas palabras que un intérprete improvisado podía manejar, de dónde provenía ese metal. Los nativos señalaban hacia el sur y el oeste, hablando de islas más grandes donde el oro era abundante. Los siguientes días fueron de exploración de San Salvador y de las islas cercanas del archipiélago de las Lucayas, hoy Bahamas. Colón estaba convencido de que se encontraba en las antesalas de Asia, en alguna de las miles de islas que, según los mapas de la época, salpicaban las costas de Zipango y Cathay. Cada nueva isla era bautizada con un nombre cristiano: Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela. La naturaleza era deslumbrante. Árboles desconocidos de un verde intenso, flores de colores vibrantes, aves con plumajes espectaculares. Los marineros se maravillaban con peces de formas y tonalidades nunca vistas. Pero la obsesión de Colón era encontrar las grandes ciudades, los palacios del Gran Khan, las minas de oro. Y sobre todo, especias. La pimienta, el clavo, la nuez moscada, que en Europa valían fortunas. A finales de octubre avistaron una tierra mucho más grande y montañosa. Era la isla de Cuba, a la que Colón llamó Juana. Su tamaño y belleza lo impresionaron profundamente. Estaba seguro de que aquello ya era tierra firme, parte del continente asiático, quizás la propia Zipango, Japón. Envió expediciones al interior, buscando al emperador o a algún gobernador importante, pero en lugar de ciudades doradas, encontraron aldeas de chozas de paja y gente sencilla que cultivaba maíz, yuca y batatas. Fue aquí donde los españoles vieron por primera vez a los nativos fumar unas hojas enrolladas que llamaban tabacos, una costumbre que les resultó extraña y que con el tiempo se extendería por todo el mundo. A pesar de no encontrar las civilizaciones que esperaba, Colón seguía interpretando cada señal a la luz de sus ideas preconcebidas. Si no había grandes ciudades, era porque estaban en una parte más remota del imperio. Si el oro era escaso, era porque aún no habían llegado a las fuentes principales. Su convicción era férrea. Desde Cuba, navegando hacia el este, llegaron a otra gran isla, a la que los nativos llamaban Haití o Quisqueya. Colón la bautizó como la Española, por su semejanza con algunas tierras de España. Aquí los indicios de oro parecían más prometedores. Los nativos eran más numerosos y parecían tener una organización social algo más compleja. Uno de los caciques locales, Guacanagarí, se mostró especialmente amistoso con los recién llegados. Pero la fortuna, que hasta entonces les había sonreído, estaba a punto de darles un revés. En la Nochebuena de 1492, la Santa María, la nave capitana, encalló en un banco de arena cerca de la costa de la Española. Sucedió de noche, mientras la mayoría dormía. Un descuido, quizás del joven grumete que estaba al timón en ese momento, o una corriente traicionera. A pesar de los esfuerzos por reflotarla, la nao quedó irremediablemente varada. Las olas comenzaron a golpearla con fuerza, abriendo vías de agua. El naufragio de la Santa María fue un desastre, pero también una encrucijada. No había espacio suficiente en la Niña y la Pinta, que se había separado temporalmente de la expedición al mando de Martín Alonso Pinzón, en una aparente búsqueda de oro por su cuenta para todos los hombres. Colón tuvo que tomar una decisión difícil. Con la ayuda del cacique Guacanagarí y sus hombres, que se mostraron muy colaboradores, lograron salvar gran parte de la carga y los pertrechos de la Santa María. Y con las maderas del barco naufragado, Colón ordenó construir un pequeño fuerte. Lo llamó el Fuerte de la Navidad, por la fecha en que había ocurrido el percance. Allí decidió dejar a un grupo de unos 39 hombres. Serían el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo.
Les dejó provisiones, semillas, herramientas y armas. Su misión era establecer relaciones amistosas con los nativos, buscar las minas de oro que creían cercanas y esperar el regreso de Colón en un futuro viaje. Al mando de esta pequeña guarnición quedó Diego de Arana, un pariente de la amante de Colón y hombre de su confianza. Entre los que se quedaron había un carpintero, un calafate, un tonelero, un médico y un sastre, oficios esenciales para la supervivencia. Fue una despedida emotiva y llena de incertidumbre. Esos hombres quedaban solos, a miles de kilómetros de su hogar, en una tierra extraña, rodeados de un pueblo cuya lengua y costumbres apenas comenzaban a comprender. ¿Qué les depararía el destino? Pocos días después, a principios de enero de 1493, la niña se reencontró con la Pinta. Martín Alonso Pinzón dio sus explicaciones, y aunque la tensión entre él y Colón persistía, la necesidad de emprender el viaje de regreso juntos era evidente. Con solo 2 carabelas y la urgencia de llevar la noticia de sus descubrimientos a los reyes católicos, Colón dio la orden de zarpar de la Española. El viaje de vuelta no sería tan plácido como el de ida. Ahora navegaban contra los vientos alisios predominantes, lo que les obligó a tomar una ruta más al norte, buscando los vientos del oeste que los impulsaran de regreso a Europa. Esta ruta, conocida como la Volta do Mar o Tornaviaje, ya era utilizada por los portugueses para regresar de sus exploraciones africanas y demostraba un conocimiento considerable de los patrones de vientos atlánticos. A mediados de febrero, cuando ya se encontraban cerca de las Azores, una terrible tempestad se desató sobre ellos. Durante varios días, las pequeñas carabelas fueron zarandeadas como juguetes por olas gigantescas y vientos huracanados. Perdieron el contacto visual entre ellas. La situación fue tan desesperada que muchos creyeron que no sobrevivirían. Colón, temiendo que el conocimiento de su descubrimiento se perdiera para siempre, si naufragaban, escribió un breve relato de su viaje, lo metió en un barril encerado y lo arrojó al mar, con la esperanza de que algún día llegara a las costas de España. En esos momentos de angustia, la tripulación hizo votos y promesas a diversos santos si lograban salvarse. Milagrosamente, la niña, aunque maltrecha, logró capear el temporal. El 18 de febrero, avistaron la isla de Santa María en las Azores, territorio portugués. Allí hicieron una breve escala para reparaciones y conseguir algunos víveres, no sin tener algunos roces con las autoridades portuguesas locales, que inicialmente recelaron de ellos. Pocos días después, zarparon de nuevo, pero otra tormenta los sorprendió, aún más violenta si cabe. Esta vez, la tempestad desvió a la niña hacia el norte, y el 4 de marzo de 1493, exhaustos y con el barco seriamente dañado, Colón y sus hombres arribaron a un puerto inesperado, Lisboa, la capital de Portugal. Imagina la ironía. Después de tantos esfuerzos por encontrar una ruta para Castilla, el primer puerto europeo que pisaba Colón tras su trascendental viaje era el de su antiguo rival. La noticia de su llegada y de las tierras que afirmaba haber descubierto se extendió como la pólvora por la ciudad. El rey Juan II, el mismo que años antes había rechazado su proyecto, lo mandó llamar a su presencia. El encuentro debió ser tenso y cargado de significado. Colón, ahora almirante de la mar Océana y virrey de las Indias por nombramiento de los reyes católicos, se presentó ante el monarca portugués. Le relató su viaje, le habló de las islas descubiertas, de sus gentes, de los indicios de oro. Juan el II lo escuchó con atención, quizás con una mezcla de asombro, envidia
y preocupación. Portugal veía amenazado su incipiente monopolio sobre las rutas a las Indias. Se habló de posibles reclamaciones portuguesas sobre las nuevas tierras, basándose en tratados anteriores. Pero Colón se mantuvo firme, defendiendo los derechos de Castilla. Tras unos días de deliberaciones y probablemente de intensas negociaciones diplomáticas encubiertas, Juan II permitió que Colón continuara su viaje hacia España. Mientras tanto, ¿qué había sido de la Pinta? La carabela de Martín Alonso Pinzón, separada de la niña por la primera gran tormenta, había logrado también sobrevivir y, empujada por los vientos, había llegado a Bayona, en la costa de Galicia, unos días antes que Colón a Lisboa. Desde allí, Martín Alonso, gravemente enfermo tras las penalidades del viaje, envió un mensaje a los reyes católicos anunciando su llegada y el descubrimiento. Quería ser el primero en dar la noticia. Pero el destino quiso que fuera Colón quien recibiera la gloria principal. El 15 de marzo de 1493, la niña, con Cristóbal Colón a bordo, entraba triunfalmente en el puerto de Palos de la Frontera, el mismo del que había partido 7 meses y 12 días antes. La Pinta llegaría a Palos ese mismo día, pocas horas después. La alegría en el pequeño puerto andaluz fue indescriptible. Las campanas repicaron. La gente se agolpaba en los muelles para ver a los supervivientes, para escuchar las primeras noticias de ese nuevo mundo. Martín Alonso Pinzón, consumido por la enfermedad, murió pocos días después de su llegada, sin poder disfrutar plenamente del reconocimiento por su crucial participación en la empresa. Su figura, a veces eclipsada por la de Colón, fue sin embargo esencial para el éxito del primer viaje. La noticia del descubrimiento causó una conmoción en toda Europa. Colón fue llamado a Barcelona, donde se encontraban los reyes católicos. Su viaje hasta allí fue una marcha triunfal. Lo acompañaban algunos de los indígenas que había traído consigo, con sus vistosos plumajes y adornos de oro, así como papagayos y otros especímenes exóticos de la flora y fauna de las nuevas tierras. En Barcelona fue recibido con todos los honores. Se arrodilló ante Isabel y Fernando, quienes lo hicieron levantar y sentarse a su lado. Un privilegio inaudito para alguien que no pertenecía a la más alta nobleza. Les relató detalladamente su viaje, les mostró los objetos traídos de las Indias, les habló de las enormes posibilidades que se abrían para Castilla. Los reyes católicos confirmaron todos los títulos y privilegios que le habían sido concedidos en las capitulaciones de Santa Fe. El nombre de Cristóbal Colón estaba en boca de todos. Se habían abierto las puertas de un mundo nuevo, y con ellas una nueva era para la humanidad. Pero este era solo el comienzo. El descubrimiento trajo consigo no solo oportunidades, sino también enormes desafíos y responsabilidades. Había que organizar nuevas expediciones, colonizar las tierras, evangelizar a sus habitantes y, por supuesto, resolver las inevitables disputas con Portugal sobre la posesión de los nuevos territorios. El Papa Alejandro VI intervendría con varias bulas, trazando una línea imaginaria en el Atlántico para delimitar las zonas de influencia de ambas coronas. Una línea que posteriormente sería modificada por el Tratado de Tordesillas en 1494. Para Colón, el triunfo del primer viaje fue la cúspide de su carrera, pero también el inicio de nuevas y complejas etapas. La tarea de gobernar y administrar las nuevas colonias demostraría ser mucho más ardua y conflictiva que la de navegar hacia lo desconocido. El éxito del primer viaje desató una fiebre de expectación y preparativos para una segunda expedición. Esta vez ya no se trataba de una pequeña flotilla de exploración con un puñado de hombres audaces. Se organizó una gran armada, con 17 barcos, naos y carabelas,
y alrededor de 1.200 a 1.500 hombres. El objetivo era claro: colonizar, asegurar la presencia castellana en las nuevas tierras, establecer una base comercial y, por supuesto, continuar la búsqueda de oro y el camino hacia las grandes civilizaciones de Asia. Ya no había problemas para reclutar tripulación. Hidalgos en busca de fortuna, soldados veteranos de la Guerra de Granada, artesanos, labradores con semillas y animales domésticos, y un grupo de religiosos encargados de iniciar la evangelización de los indígenas bajo la dirección de Fray Bernardo Boyle. El propio hermano de Colón, Bartolomé, un hábil cartógrafo, se uniría a la empresa. Colón, investido con todo su poder como almirante y virrey, supervisó los preparativos. La flota zarpó de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Esta vez, con el conocimiento adquirido en el primer viaje, tomaron una ruta más al sur, aprovechando mejor los vientos alisios. La travesía fue mucho más rápida y directa. A principios de noviembre avistaron tierra. No era San Salvador ni la Española, sino un nuevo rosario de islas en el Caribe oriental, las Antillas Menores. Desembarcaron en una isla que Colón llamó Dominica, por ser domingo. Luego exploraron otras como Marigalante, nombre de su nueva nave capitana, Guadalupe, Montserrat, Antigua. En algunas de estas islas encontraron a los caribes, un pueblo que los taínos de las Islas Mayores describían como guerreros feroces y caníbales. Hubo algunos enfrentamientos, y la imagen idílica de los nativos pacíficos comenzó a matizarse. La flota continuó su rumbo hacia el noroeste, ansiosa por llegar a la Española y ver cómo se encontraban los hombres dejados en el fuerte de la Navidad. El 22 de noviembre de 1493 llegaron a la costa norte de la Española, al lugar donde habían construido el fuerte. Lo que encontraron fue desolador. Del fuerte de la Navidad no quedaban más que cenizas y restos esparcidos. De los 39 hombres, ni rastro. Colón y sus hombres exploraron los alrededores, interrogaron a los nativos de las aldeas cercanas, incluyendo al cacique Guacanagarí, quien se mostró apesadumbrado y relató entre lágrimas lo ocurrido. Según su versión y la de otros indígenas, poco después de que Colón partiera, los españoles del fuerte comenzaron a tener disputas entre ellos, motivadas por el oro y las mujeres. Se dividieron en grupos. Algunos se internaron en la isla en busca de riquezas, maltratando a los nativos. Finalmente, un cacique hostil de otra región, llamado Caonabó, atacó el fuerte, matando a los pocos que quedaban y destruyéndolo por completo. Guacanagarí afirmó haber intentado defenderlos, mostrando incluso una herida que, según él, había recibido en la lucha. La verdad completa de lo que sucedió en el fuerte de la Navidad quizás nunca se sepa con certeza. Lo cierto es que la primera colonia europea en el Nuevo Mundo había tenido un final trágico. Fue un duro golpe para Colón y un mal presagio para las futuras relaciones entre europeos e indígenas. A pesar del desastre, Colón no se desanimó. Decidió fundar un nuevo asentamiento, esta vez en un lugar diferente de la costa norte de la Española, más al este, en una zona que le pareció más favorable y con mejores defensas naturales. El 6 de enero de 1494 se fundó La Isabela, la primera ciudad europea en América. Se trazaron calles, se construyeron casas, una iglesia, almacenes, pero La Isabela nació bajo una mala estrella. El lugar elegido resultó ser insalubre, propenso a las enfermedades. Las provisiones traídas de España comenzaron a escasear. Las semillas que habían llevado no se adaptaban bien al clima tropical. El oro no aparecía con la facilidad esperada. Y lo más grave,
el descontento entre los colonos comenzó a crecer. Muchos hidalgos que habían venido esperando enriquecerse rápidamente se encontraron realizando duros trabajos manuales bajo un sol abrasador, y las enfermedades tropicales hacían estragos. Colón, además, no demostró ser un buen gobernante. Su carácter autoritario, su obsesión por encontrar oro y su falta de flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias generaron tensiones y conspiraciones. Impuso trabajos forzados a los colonos enfermos, racionó severamente los alimentos y castigó con dureza cualquier atisbo de indisciplina. Mientras tanto, organizaba expediciones al interior de la isla en busca de las supuestas minas de oro, dejando a menudo el gobierno de la Isabela en manos de su hermano Bartolomé. Durante una de estas exploraciones, en la primavera de 1494, Colón navegó hacia el oeste, recorriendo la costa sur de Cuba, aún convencido de que era parte del continente asiático. Llegó incluso a hacer jurar a sus tripulantes que aquella tierra no era una isla, sino tierra firme. También descubrió la isla de Jamaica, a la que llamó Santiago. Cuando regresó a la Isabela, después de varios meses de ausencia, la situación había empeorado. El descontento era generalizado. Había habido enfrentamientos con los indígenas que comenzaban a cansarse de los abusos y las exigencias de los españoles. Algunos colonos, desesperados, habían intentado apoderarse de barcos para regresar a España. La imagen de Colón como líder infalible comenzaba a resquebrajarse. Su sueño de un paraíso terrenal lleno de riquezas se enfrentaba a la dura realidad de la colonización. La Isabela, la primera ciudad europea en el Nuevo Mundo, se había convertido en un foco de descontento y enfermedad. La visión idílica de Colón de unas Indias rebosantes de oro y especias, habitadas por gentes dóciles dispuestas a servir y convertirse al cristianismo, chocaba brutalmente con la realidad. El oro era escaso y difícil de obtener. Las especias prometidas no aparecían. El clima tropical y las enfermedades desconocidas diezmaban a los colonos, y las relaciones con los indígenas, inicialmente pacíficas, se deterioraban a pasos agigantados. Los españoles, muchos de ellos hidalgos que habían venido con la esperanza de enriquecerse sin mucho esfuerzo, se veían obligados a realizar trabajos manuales para construir la ciudad y cultivar la tierra, tareas que consideraban indignas. Las raciones de comida eran escasas y de mala calidad. La nostalgia y la desesperación hacían mella. Colón, por su parte, se mostraba cada vez más autoritario y menos tolerante con las quejas. Su principal preocupación seguía siendo demostrar que había llegado a Asia y encontrar las fuentes de oro que justificaran la enorme inversión de la corona. Las expediciones al interior de la Española en busca de minas se sucedían, a menudo con resultados decepcionantes y un alto coste en vidas, tanto españolas como indígenas. Los nativos taínos, que inicialmente habían recibido a los españoles con curiosidad e incluso con cierta veneración, pronto comenzaron a sufrir las consecuencias de la presencia europea. Se les exigían tributos en oro y algodón. Se les obligaba a trabajar en la búsqueda del metal precioso y en las labores de construcción. Sus costumbres eran despreciadas, sus creencias religiosas atacadas. Los abusos por parte de algunos colonos, el robo de alimentos y, sobre todo, la violencia contra las mujeres indígenas encendieron la mecha de la resistencia. Varios caciques, liderados por el valiente Caonabó, el mismo que se creía había destruido el fuerte de la Navidad, comenzaron a organizar la resistencia armada. Hubo ataques a españoles aislados, emboscadas. La isla que Colón había imaginado como un paraíso se estaba convirtiendo en un campo de batalla. En este ambiente cargado de tensión, Colón decidió enviar una flota de 12 barcos de regreso a España en febrero de 1494.
llevaban una pequeña cantidad de oro, algunos productos exóticos y, lo más controvertido, unos 500 indígenas capturados, que Colón enviaba como esclavos, sugiriendo que podrían ser vendidos en los mercados andaluces para sufragar los gastos de la colonia. Esta decisión provocaría un profundo debate moral y legal en Castilla. La reina Isabel, aunque inicialmente no se opuso de forma tajante, pronto mostraría su desagrado por la esclavización de aquellos a quienes consideraba sus súbditos y a quienes deseaba evangelizar. Junto con los barcos, viajaban también muchos colonos descontentos, listos para presentar sus quejas contra el almirante ante la corte. La imagen de Colón en España comenzaba a sufrir un serio revés. Mientras tanto, en la Española, la situación se agravaba. Colón, tras regresar de su exploración por Cuba y Jamaica, en septiembre de 1494, encontró la isla en plena rebelión indígena y a los colonos españoles divididos y desmoralizados. Su hermano Bartolomé, a quien había dejado al mando, había intentado mantener el orden, pero la tarea era ingente. Colón emprendió una dura campaña militar contra los caciques rebeldes. Con la superioridad de sus armas, caballos, perros de presa, espadas de acero y arcabuces, los españoles lograron sofocar la rebelión, aunque a un alto precio en vidas indígenas. Muchos fueron masacrados, otros capturados y esclavizados, y un gran número huyó a las montañas o murió de hambre y enfermedades. La población nativa de la Española comenzó un declive demográfico catastrófico del que nunca se recuperaría. El sistema de tributos se endureció. A cada indígena mayor de 14 años se le exigía entregar una cierta cantidad de polvo de oro cada 3 meses. Aquellos que no podían cumplir, que eran la mayoría, pues el oro no era tan abundante como se pensaba, sufrían duros castigos. Este sistema resultó ser cruel e ineficaz, y solo sirvió para aumentar el sufrimiento de los nativos y la frustración de los españoles. La fama de las Indias como tierra de promisión se desvanecía. Las noticias que llegaban a España eran cada vez más desalentadoras. Enfermedades, hambre, guerras con los indios y poco oro. Los reyes católicos, preocupados por la situación y por las continuas quejas contra el gobierno de Colón, decidieron enviar un investigador real para que informara sobre lo que realmente estaba ocurriendo. En junio de 1495 llegó a la Isabela Juan de Aguado, un hombre de confianza de la corte, con plenos poderes para observar y recabar información. Su llegada supuso un desafío directo a la autoridad de Colón. Aguado escuchó las quejas de los colonos, criticó abiertamente la gestión del almirante y recogió testimonios sobre los abusos cometidos. La tensión entre Colón y Aguado fue en aumento. Sintiéndose cuestionado y temiendo perder el favor de los reyes, Colón decidió que debía regresar a España para defenderse personalmente y presentar su versión de los hechos. Dejó a su hermano Bartolomé como adelantado, es decir, gobernador en su ausencia, y a su otro hermano, Diego, como su lugarteniente. El 10 de marzo de 1496, zarpó de la Isabela a bordo de la Niña, acompañado por otra carabela, la India, que era el primer barco construido por los españoles en el Nuevo Mundo. Llevaba consigo a unos 200 colonos que deseaban regresar, así como a una treintena de prisioneros indígenas, entre ellos el cacique Caonabó, quien moriría durante la travesía. El viaje de regreso fue largo y penoso. Escasearon los alimentos y el agua. Finalmente, el 11 de junio de 1496, tras 3 meses de navegación, arribaron a Cádiz. Colón se presentó ante los reyes católicos, que en ese momento se encontraban en Burgos. Intentó justificar su actuación, minimizó los problemas de la Española
y volvió a insistir en la proximidad de las riquezas de Asia. Presentó planes para un tercer viaje, con el objetivo de encontrar por fin el continente asiático y nuevas fuentes de oro. Los reyes lo escucharon, pero su confianza en él ya no era la misma. Tardaron casi 2 años en autorizar un tercer viaje. Durante ese tiempo, Colón se dedicó a defender sus privilegios, a planificar la nueva expedición y a estudiar. Se sumergió en la lectura de obras de cosmografía, teología y profecías. Parece que desarrolló una visión cada vez más mística de su empresa, llegando a creer que era un instrumento de la divina providencia para llevar el cristianismo a los confines de la tierra, y quizás incluso para encontrar el paraíso terrenal, que según algunas teorías medievales se encontraba en el extremo oriente. Mientras tanto, en España, la imagen de las Indias se había deteriorado considerablemente. Ya no se hablaba de ellas con el entusiasmo inicial. Se las veía más como una fuente de problemas y gastos que de riquezas. Sin embargo, la corona no estaba dispuesta a abandonar la empresa. Se habían invertido demasiados recursos, y la rivalidad con Portugal seguía siendo un acicate. Finalmente, en mayo de 1498, Colón pudo zarpar de Sanlúcar de Barrameda al mando de una flota de 6 barcos. Esta vez, su objetivo principal era explorar más al sur de las tierras ya conocidas, con la esperanza de encontrar el continente asiático o al menos tierras más ricas. Dividió la flota. 3 barcos se dirigieron directamente a la Española con provisiones y refuerzos para la colonia, mientras que él, con las otras 3 naves, tomó una ruta mucho más meridional. Navegó cerca de las islas de Cabo Verde y luego se adentró en el Atlántico por una latitud cercana al Ecuador. El calor era sofocante. Las calmas ecuatoriales detuvieron los barcos durante días, desesperando a la tripulación. Pero Colón perseveró, convencido de que al sur encontraría nuevas maravillas. A finales de julio de 1498, avistaron tierra. Eran 3 picos montañosos que emergían del mar. Colón la llamó Trinidad, en honor a la Santísima Trinidad. Poco después, divisaron la costa de una gran masa continental. Era la primera vez que los europeos veían con certeza la costa de América del Sur. Desembarcaron en la península de Paria, en la actual Venezuela. Colón quedó maravillado por la belleza de aquella tierra, por la exuberancia de su vegetación, por la amabilidad de sus habitantes, que los recibieron con curiosidad y les ofrecieron perlas. Pero lo que más le impresionó fue la enorme cantidad de agua dulce que un gran río vertía al mar en el Golfo de Paria. Se trataba del delta del río Orinoco. La fuerza de la corriente y el volumen del agua le hicieron comprender que un río tan caudaloso solo podía proceder de un continente de grandes dimensiones, no de una simple isla. En su diario, Colón escribió reflexiones asombradas. Llegó a especular que aquella tierra era tan vasta y hermosa que podría ser el paraíso terrenal del que hablaban las Escrituras. Notó también que la forma de la tierra en aquella región parecía diferente, como si tuviera una protuberancia, como una pera que fuese muy redonda, salvo allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto. Estas observaciones, aunque mezcladas con sus ideas místicas, demostraban su aguda capacidad de observación. Sin embargo, no se detuvo mucho tiempo a explorar aquel otro mundo, como él mismo lo llamó. Su salud estaba resentida. Sufría de una grave inflamación en los ojos que casi le impedía ver. Y sobre todo, estaba ansioso por llegar a la Española, para ver cómo iban las cosas en la colonia y reafirmar su autoridad. Zarpó de Paria y puso rumbo al norte, hacia Santo Domingo, la nueva ciudad que su hermano Bartolomé había fundado en la costa sur de la Española, en un lugar más favorable que la Isabela,
que había sido prácticamente abandonada. Llegó a Santo Domingo a finales de agosto de 1498. Lo que encontró allí fue un caos aún mayor del que había dejado. La situación en la colonia era desastrosa. Bartolomé Colón había tenido que hacer frente a una grave rebelión de colonos españoles, liderada por Francisco Roldán, el alcalde mayor de la Isabela. Roldán y sus seguidores se habían alzado contra la autoridad de los hermanos Colón, acusándolos de tiranía, de mal gobierno y de ocultar las riquezas de la isla para su propio beneficio. Se habían retirado al interior, viviendo entre los indígenas, y controlaban una parte importante de la isla. La rebelión de Roldán había sumido a la española en una especie de guerra civil. Muchos indígenas se habían unido a los rebeldes, cansados de los abusos. La autoridad de Bartolomé Colón estaba seriamente comprometida. Cristóbal Colón, enfermo y desgastado, intentó negociar con Roldán. Pero el rebelde se encontraba en una posición de fuerza. Colón tuvo que ceder a muchas de sus exigencias para lograr un acuerdo. Permitió a Roldán y a sus hombres regresar a sus cargos, les concedió tierras y, lo que era más grave, les otorgó el derecho a utilizar el trabajo de los indígenas en esas tierras. Este fue el germen del sistema de encomiendas, que tendría consecuencias devastadoras para la población nativa en las décadas siguientes. El acuerdo con Roldán supuso una humillación para Colón y una demostración de su pérdida de control sobre la colonia. Las noticias de estos desórdenes, de la rebelión, de la incapacidad de Colón para gobernar, llegaron a España, magnificadas por sus enemigos. La paciencia de los reyes católicos se estaba agotando. Las quejas contra los hermanos Colón eran cada vez más numerosas y graves. Se les acusaba de crueldad, de nepotismo, de incompetencia. La colonia no producía las riquezas esperadas, sino que generaba continuos gastos y problemas. Los reyes, que inicialmente habían depositado una enorme confianza en el almirante, comenzaron a dudar seriamente de su capacidad como gobernante. Decidieron tomar una medida drástica. En mayo de 1499, nombraron a Francisco de Bobadilla, comendador de la Orden de Calatrava, como juez pesquisidor, con plenos poderes para investigar la situación en la Española y tomar las medidas necesarias para restablecer el orden. Bobadilla zarpó hacia las Indias con una clara misión. Si encontraba culpables a los Colón de los cargos que se les imputaban, debía destituirlos y asumir el gobierno de la colonia. Francisco de Bobadilla llegó a Santo Domingo en agosto de 1500. Llegó en un momento en que Cristóbal Colón se encontraba en el interior de la isla, intentando sofocar los últimos rescoldos de la rebelión y castigando a algunos de los implicados. Diego Colón, hermano del almirante, estaba al mando en la ciudad. Bobadilla no se anduvo con rodeos. Mostró sus credenciales reales, asumió el gobierno de la isla y comenzó a tomar testimonios contra los Colón. Las acusaciones llovieron: tiranía, crueldad con los españoles, malos tratos a los indígenas, aunque a menudo quienes acusaban eran los mismos que cometían abusos, ocultación de oro, incapacidad para gobernar. Cuando Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé regresaron a Santo Domingo, fueron inmediatamente arrestados por orden de Bobadilla. Se les pusieron grilletes. El almirante de la mar Océana, el virrey y gobernador de las Indias, el hombre que había abierto las puertas de un nuevo mundo a Europa, era ahora un prisionero. Imagina la humillación. Colón, encadenado, viendo cómo todo aquello por lo que había luchado, se desmoronaba. Se dice que se negó a que le quitaran los grilletes un oficial subalterno, afirmando que solo los reyes católicos, quienes se los habían puesto, simbólicamente, al darle el poder, podían quitárselos.
A principios de octubre de 1500, Cristóbal Colón, junto con sus hermanos Bartolomé y Diego, fue embarcado encadenado rumbo a España. La travesía fue amarga. El hombre que había regresado triunfante de su primer viaje, aclamado como un héroe, volvía ahora como un criminal. Cuando llegaron a Cádiz, a finales de noviembre, la noticia de la prisión del almirante causó conmoción y estupor en España. Muchos no podían creerlo. Los reyes católicos, al enterarse de la situación y ver el cariz que habían tomado los acontecimientos, ordenaron inmediatamente que se le quitaran los grilletes y que fuera conducido a su presencia con todos los honores. No aprobaban la forma en que Bobadilla había actuado, aunque en el fondo quizás estuvieran de acuerdo con la necesidad de apartar a Colón del gobierno de las Indias. El encuentro con los reyes tuvo lugar en Granada. Colón, con la elocuencia que lo caracterizaba cuando se sentía agraviado, se defendió de las acusaciones. Habló de las dificultades de gobernar una tierra nueva y levantisca, de las envidias y traiciones que había sufrido. Los reyes lo escucharon con atención. Le mostraron su pesar por el trato recibido, pero no lo restituyeron en sus cargos de virrey y gobernador. Esos poderes habían quedado suspendidos. Le confirmaron sus títulos nobiliarios y sus derechos económicos sobre una parte de las rentas de las Indias, pero el gobierno efectivo de la colonia pasaría a otras manos. Para Colón fue un golpe devastador. Aunque recuperó su libertad y parte de su dignidad, había perdido el control de su empresa. Las Indias, ese mundo que él había descubierto, ya no le pertenecían en el sentido en que él lo había soñado. Los siguientes meses fueron de incertidumbre y frustración para el almirante. Veía cómo otros navegantes, como Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón o Rodrigo de Bastidas, obtenían licencias reales para explorar las costas del Nuevo Mundo, siguiendo las rutas que él había abierto. El monopolio que le habían garantizado las capitulaciones de Santa Fe se estaba diluyendo. Pero Colón no era hombre de rendirse fácilmente. A pesar de su edad, de su salud quebrantada y de las amarguras sufridas, su espíritu inquieto seguía anhelando el mar, la exploración, el descubrimiento. Y tenía una última idea, una última obsesión: encontrar un paso, un estrecho a través de esas nuevas tierras continentales que le permitiera por fin llegar a las verdaderas Indias, al Océano Índico, a las Islas de las Especias. Estaba convencido de que ese paso existía y de que él era el único capaz de encontrarlo. Comenzó a planificar un cuarto y último viaje. Un viaje que sería, quizás, el más arriesgado y dramático de todos. La humillación de los grilletes y la pérdida del gobierno de las Indias marcaron profundamente a Cristóbal Colón. Aunque los reyes católicos lo recibieron con aparente cordialidad y le aseguraron que sus privilegios económicos serían respetados, la herida en su orgullo era profunda. Pasó los siguientes meses entre la corte y Sevilla, intentando recuperar su influencia, escribiendo memoriales para defender su gestión y, sobre todo, buscando la manera de volver al mar. El nombramiento de Nicolás de Obando como nuevo gobernador de la Española en 1501, con una gran flota y amplios poderes para pacificar y organizar la colonia, fue una clara señal de que la etapa de Colón como gobernante había terminado definitivamente. Obando representaba un nuevo modelo de administración, más burocrático y menos personalista. A pesar de todo, la fascinación de Colón por el descubrimiento no había menguado. Su mente inquieta seguía trazando rutas, imaginando nuevas tierras. Y esa idea fija de encontrar un estrecho,
un paso marítimo que conectara el Atlántico con el Mar del Sur, como empezaban a llamar al océano, que se intuía al otro lado del istmo americano, se convirtió en su nueva obsesión. Si lograba encontrar ese paso, podría por fin alcanzar las verdaderas Indias, la Cathay de Marco Polo, y quizás recuperar parte de su prestigio perdido. Con una tenacidad admirable, o una obstinación rayana en la ceguera para algunos, Colón presentó a los reyes su proyecto para un cuarto viaje. Les habló de la necesidad de explorar las costas continentales que había avistado en su tercer viaje, en la zona de Paria, y de buscar hacia el oeste ese anhelado estrecho. Argumentó que dicho paso debía encontrarse cerca de donde había explorado, y que abriría una ruta directa a las tierras más ricas de Asia. Los reyes católicos, quizás conmovidos por la persistencia del anciano almirante, o tal vez interesados aún en la posibilidad de encontrar una ruta más corta a las especias que la que los portugueses estaban consolidando bordeando África, accedieron finalmente a financiar esta nueva expedición. Eso sí, las condiciones fueron estrictas. Se le prohibió expresamente tocar la española, al menos en el viaje de ida, para evitar conflictos con el nuevo gobernador Obando. Su misión era puramente de exploración y descubrimiento, no de gobierno. Así, el 9 de mayo de 1502, con unos 53 años, enfermo de gota y con la vista muy debilitada, Cristóbal Colón zarpó de Cádiz al mando de 4 carabelas viejas y pequeñas. La Capitana, su buque insignia, la Gallega, la Vizcaína y la Santiago de Palos. Lo acompañaban unos 140 hombres, entre ellos su hermano Bartolomé, un experimentado navegante y cartógrafo que sería su gran apoyo, y su hijo menor, Hernando, que entonces apenas contaba 13 o 14 años, y que más tarde escribiría una detallada crónica de este viaje. La travesía del Atlántico fue relativamente rápida, aprovechando los vientos favorables. En poco más de 20 días, llegaron a las Antillas Menores. A pesar de la prohibición real, Colón decidió dirigirse hacia Santo Domingo. Argumentó que una de sus naves, la Santiago, no estaba en buenas condiciones y necesitaba ser cambiada por otra más marinera. Además, afirmó haber previsto la llegada de un terrible huracán y quería advertir al gobernador Obando y buscar refugio para su propia flota. Cuando Colón llegó a las afueras de Santo Domingo, a finales de junio de 1502, Nicolás de Obando, cumpliendo las órdenes reales, le negó la entrada al puerto. No creyó sus advertencias sobre el huracán, o quizás simplemente no quería la presencia del almirante en la isla. Irónicamente, una gran flota que Obando acababa de enviar a España, cargada con el oro recaudado y llevando de regreso a Francisco de Bobadilla, el hombre que había encadenado a Colón, zarpó justo en esos días, ignorando los avisos de Colón. El huracán llegó con una furia devastadora. La flota de Obando fue sorprendida en mar abierto y sufrió pérdidas catastróficas. 20 barcos se hundieron, entre ellos el que llevaba a Bobadilla y un enorme cargamento de oro. Cientos de personas perecieron. Fue uno de los mayores desastres marítimos de la época. Las 4 pequeñas y viejas carabelas de Colón, en cambio, que habían buscado refugio en una ensenada protegida de la costa sur de la Española, lograron sobrevivir a la tormenta, aunque con daños considerables. Para Colón, esto fue una señal de la providencia divina, una confirmación de sus conocimientos náuticos y una especie de justicia poética contra sus enemigos. Tras reparar como pudieron sus naves,
Colón puso rumbo al oeste, hacia el continente, obsesionado con encontrar el estrecho. Durante meses exploraron las costas de lo que hoy conocemos como Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Fue una navegación penosa y llena de dificultades. Las tormentas tropicales se sucedían, poniendo a prueba la resistencia de los barcos y de los hombres. Los alimentos escaseaban, y las enfermedades tropicales, como la malaria y la disentería, hacían estragos entre la tripulación. Tuvieron numerosos encuentros con los pueblos indígenas de estas costas. Algunos fueron amistosos, ofreciéndoles alimentos e intercambiando objetos. Encontraron indicios de oro en algunas regiones, lo que reavivaba brevemente las esperanzas. Pero también hubo enfrentamientos hostiles. Los nativos de estas tierras eran a menudo más belicosos que los taínos de las Antillas, y los españoles tuvieron que defenderse en varias ocasiones. En Veragua, en la actual Panamá, encontraron una cantidad de oro que les pareció prometedora. Colón decidió establecer allí un pequeño asentamiento, Santa María de Belén, con la idea de explotar las supuestas minas. Dejó a su hermano Bartolomé al mando de un grupo de hombres y se dispuso a regresar a España para buscar refuerzos. Sin embargo, el asentamiento tuvo una vida corta y trágica. Los indígenas locales, liderados por el cacique Quibián, se rebelaron contra la presencia de los españoles, atacaron el poblado y mataron a varios de ellos. Bartolomé y los supervivientes tuvieron que ser rescatados a duras penas por Colón, abandonando el lugar. El sueño de encontrar el estrecho se desvanecía. Habían recorrido cientos de kilómetros de costa continental sin hallar ningún paso hacia el otro mar. Los barcos estaban en un estado lamentable, carcomidos por la broma, un molusco que perfora la madera de los cascos, y maltrechos por las continuas tormentas. 2 de las carabelas tuvieron que ser abandonadas por ser innavegables. Con las 2 restantes, la Capitana y la Santiago, también en muy mal estado, Colón tomó la difícil decisión de poner rumbo a la Española, esperando poder repararlas allí o conseguir nuevos barcos para regresar a España. Pero el destino les reservaba aún más penalidades. Los vientos contrarios y las corrientes los arrastraron hacia el norte, y en junio de 1503, con los barcos haciendo agua por todas partes y a punto de hundirse, se vieron obligados a encallar en la costa norte de Jamaica, en una bahía que llamaron Santa Gloria. Allí quedaron varados, náufragos en una isla que no ofrecía grandes recursos y cuyos habitantes, aunque inicialmente pacíficos, pronto comenzarían a mostrarse recelosos. Durante más de un año, Colón y sus 115 hombres supervivientes vivieron en los restos de sus barcos encallados, convertidos en improvisadas fortalezas. La situación era desesperada. Estaban aislados, sin medios para reparar sus naves ni para construir otras nuevas. La comida escaseaba, las enfermedades seguían cobrando víctimas, y la moral de los hombres se desmoronaba. Colón, a pesar de su enfermedad y de la gravedad de la situación, no perdió el liderazgo. En un acto de audacia, envió a uno de sus hombres más leales, Diego Méndez, junto con unos pocos voluntarios y algunos remeros indígenas, en una canoa a través de más de 150 kilómetros de mar abierto hasta la Española, en busca de ayuda. Era una travesía extremadamente peligrosa, casi suicida, pero era su única esperanza. Mientras esperaban un rescate que no sabían si llegaría, la convivencia en Jamaica se hizo cada vez más difícil. Hubo un motín, liderado por los hermanos Porras, que se rebelaron contra la autoridad de Colón, acusándolo de querer quedarse en la isla
y de no hacer lo suficiente por conseguir su salvación. Los amotinados se separaron del grupo principal y se dedicaron a saquear las aldeas indígenas, provocando la hostilidad de los nativos, que dejaron de suministrar alimentos a los españoles. La situación alimentaria se volvió crítica. Colón, en un momento de genialidad y astucia, utilizó sus conocimientos de astronomía para impresionar a los indígenas y recuperar su cooperación. Sabiendo que se produciría un eclipse lunar el 29 de febrero de 1504, reunió a los caciques y les anunció que Dios estaba enojado con ellos por no ayudar a los cristianos, y que como señal de su ira oscurecería la luna. Cuando el eclipse comenzó y la luna empezó a teñirse de rojo y a desaparecer, los indígenas, aterrorizados, suplicaron a Colón que intercediera ante su Dios. Colón se retiró a su camarote a rezar y en el momento oportuno anunció que Dios los había perdonado y que la luna volvería. Cuando el eclipse terminó, los nativos, convencidos del poder del almirante, volvieron a proveerles de alimentos. Pasaron meses de angustiosa espera. Diego Méndez, tras una increíble odisea, había logrado llegar a la Española, pero el gobernador Obando se mostró reacio a enviar ayuda inmediata. Algunos historiadores sugieren que Obando no tenía prisa por rescatar a Colón, quizás temiendo su influencia o simplemente dejándolo sufrir las consecuencias de su desobediencia al haber intentado recalar en Santo Domingo. Finalmente, después de más de un año de abandono en Jamaica, en junio de 1504, llegó un barco enviado por Diego Méndez, quien había tenido que fletarlo por su cuenta ante la pasividad de Obando. Colón y los supervivientes, unos 100 hombres, fueron rescatados. Su calvario en Jamaica había terminado. Llegaron a Santo Domingo en agosto de 1504. La estancia allí fue breve y tensa. Aunque Obando lo recibió con aparente cortesía, la relación entre ambos era fría y distante. Colón estaba ansioso por regresar a España para informar a los reyes de las penalidades sufridas y reclamar sus derechos. El 12 de septiembre de 1504, Cristóbal Colón, junto con su hijo Hernando y algunos de sus hombres, zarpó de Santo Domingo rumbo a España. Sería su último viaje a través del océano que lo había hecho famoso. Llegó a Sanlúcar de Barrameda el 7 de noviembre de 1504, enfermo, envejecido y profundamente desilusionado. Encontró una España en transformación. La reina Isabel, su principal valedora y protectora, estaba gravemente enferma y moriría pocas semanas después, el 26 de noviembre. Su muerte fue un duro golpe para Colón, ya que siempre había sentido que la reina comprendía y apoyaba mejor sus empresas que el rey Fernando. Los últimos 2 años de su vida los pasó intentando que la corona le reconociera plenamente los privilegios económicos y los títulos prometidos en las capitulaciones de Santa Fe. Viajó a la corte, que se encontraba en Segovia y luego en Valladolid, para entrevistarse con el rey Fernando. Presentó memoriales, cartas, súplicas. El rey lo recibió, lo escuchó, pero se mostró evasivo en cuanto a la restitución de sus poderes como virrey y gobernador. Estaba más interesado en consolidar el control real sobre las Indias a través de funcionarios de la corona que en devolver el poder a un hombre cuya capacidad de gobierno había sido tan cuestionada. Colón se sentía olvidado y maltratado. Veía cómo las riquezas de las Indias comenzaban a fluir hacia España, pero él apenas recibía una parte de lo que consideraba suyo por derecho. Su salud se deterioraba rápidamente. Sufría de artritis, posiblemente gota o síndrome de Reiter, una artritis reactiva, que le causaba fuertes dolores y le dificultaba moverse. A pesar de su estado,
no dejó de planificar y soñar. Incluso llegó a ofrecerse para una nueva expedición, quizás para participar en una cruzada para liberar Jerusalén, un viejo anhelo que había expresado en otras ocasiones. Pero su tiempo se agotaba. Rodeado de sus hijos, Diego y Hernando, de su hermano Bartolomé y de unos pocos fieles seguidores, Cristóbal Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506, probablemente sin ser plenamente consciente de la verdadera magnitud de su descubrimiento. Murió creyendo que había llegado a las costas de Asia, abriendo una nueva ruta hacia el oriente. No supo, o no quiso saber, que había topado con un continente entero, un nuevo mundo que cambiaría para siempre la historia del planeta. Su muerte pasó relativamente desapercibida en España. El hombre que había protagonizado una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad se fue de este mundo con un sabor amargo, sintiéndose poco reconocido por la corona a la que tanto había servido. La muerte de Cristóbal Colón en Valladolid, el 20 de mayo de 1506, no detuvo la marea de acontecimientos que su audacia había desatado, aunque en sus últimos años se sintiera olvidado y sus hazañas no recibieran el eco inmediato que quizás merecían en una España ocupada en otros asuntos internos y europeos. La semilla del Nuevo Mundo ya estaba firmemente plantada y comenzaba a germinar con una fuerza imparable. Su cuerpo, inicialmente enterrado con sencillez en el convento de San Francisco de Valladolid, iniciaría un periplo póstumo casi tan viajero como lo fue su vida. Años más tarde, por deseo de su hijo Diego, sus restos fueron trasladados al monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla. Desde allí, décadas después, cruzarían de nuevo el Atlántico para reposar en la Catedral de Santo Domingo, en La Española, la isla que tanto amó y que tantos sinsabores le dio. Y con los vaivenes de la historia, sus supuestos restos viajarían a La Habana y finalmente de regreso a Sevilla, donde hoy un imponente mausoleo en la catedral guarda lo que se considera su tumba. Un destino errante, incluso después de la muerte, para un hombre que nunca conoció el reposo. Pero más allá del destino de sus restos mortales, lo que perdura es su legado, complejo y poliédrico. Colón no fue el primer ser humano en llegar a América. Miles de años antes, pueblos asiáticos habían cruzado el estrecho de Bering, poblando gradualmente el continente de norte a sur. Y siglos antes que él, navegantes vikingos, como Leif Erikson, habían alcanzado las costas de Terranova, estableciendo asentamientos temporales. Sin embargo, el viaje de Colón en 1492 tuvo una consecuencia radicalmente diferente. Estableció un contacto permanente y a gran escala entre dos mundos que habían evolucionado de forma aislada durante milenios. Abrió una ruta transatlántica regular que transformaría no solo los mapas, sino la economía, la política, la cultura, la biología y la propia conciencia de la humanidad. Poco después de su muerte, el continente que él creyó ser Asia comenzó a ser percibido como lo que realmente era: una vasta masa de tierra nueva para los europeos. Irónicamente, no llevaría su nombre. En 1507, un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller, al publicar un mapa del mundo, decidió bautizar las nuevas tierras del sur con el nombre de América, en honor a Américo Vespuccio, un navegante florentino que había explorado las costas sudamericanas y cuyos relatos, ampliamente difundidos, habían contribuido a la idea de que se trataba de un mundus novus, un nuevo mundo. Una casualidad de la historia, o quizás una injusticia poética,
que privó a Colón de ver su nombre inmortalizado en el continente que para Europa él había revelado. El impacto de su descubrimiento fue inmenso y ambivalente. Para Europa supuso una expansión sin precedentes de sus horizontes geográficos y mentales. Abrió nuevas rutas comerciales, trajo consigo un flujo de metales preciosos, oro y sobre todo plata, que alteraría la economía del viejo continente. Introdujo en Europa productos hasta entonces desconocidos que se convertirían en parte fundamental de la dieta y la cultura. El maíz, la patata, el tomate, el cacao, el tabaco, el pimiento, la vainilla. La lista es larga y transformadora. El conocimiento del mundo se expandió de forma vertiginosa. La geografía, la astronomía, la botánica, la zoología, la antropología. Todas las ciencias recibieron un impulso formidable. Se demostró empíricamente la esfericidad de la Tierra, y la travesía de Magallanes y Elcano, pocos años después, completaría la primera circunnavegación del globo, confirmando la vastedad de los océanos y la interconexión de los continentes. Para los pueblos indígenas de América, sin embargo, la llegada de los europeos tuvo consecuencias a menudo devastadoras. El encuentro de dos mundos fue, en muchos casos, un choque brutal. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión o la gripe, para las cuales los nativos no tenían defensas inmunológicas, causaron una catástrofe demográfica de proporciones inimaginables. Poblaciones enteras fueron diezmadas en pocas décadas. La conquista y la colonización trajeron consigo la guerra, el despojo de tierras, la imposición de nuevas estructuras políticas y religiosas y sistemas de trabajo forzado como la encomienda, que a menudo derivaron en una explotación cruel. Aunque hubo voces en España, como la de Fray Bartolomé de las Casas, que denunciaron con vehemencia los abusos y defendieron los derechos de los indígenas, y aunque la corona promulgó leyes para su protección, la realidad en las colonias fue a menudo muy diferente. La figura de Colón, en este contexto, se vuelve compleja. No se le puede juzgar con los criterios morales del siglo XXI, pero tampoco se puede ignorar el impacto de sus acciones. Fue un hombre de su tiempo, imbuido de las creencias y ambiciones de la Europa del Renacimiento. Su religiosidad era profunda, y sinceramente creía que estaba cumpliendo una misión divina al llevar el cristianismo a nuevas tierras. Pero también lo movía la ambición de riqueza y gloria, y su trato hacia los indígenas, especialmente a partir del segundo viaje, cuando la búsqueda de oro se volvió imperiosa y las dificultades de la colonización se hicieron patentes, fue a menudo duro y autoritario. Sus habilidades como navegante son indiscutibles. Su audacia para emprender el primer viaje con los conocimientos limitados de la época, su pericia para utilizar los vientos y las corrientes, su capacidad para liderar a hombres en circunstancias extremas, son dignas de admiración. Logró no solo llegar, sino también regresar, y establecer una ruta que otros pudieron seguir. Como gobernador, sin embargo, sus limitaciones fueron evidentes. Carecía de la diplomacia, la flexibilidad y la visión administrativa necesarias para gestionar una empresa tan compleja como la colonización de un nuevo territorio, habitado por culturas diferentes. Su obsesión por encontrar oro rápidamente y su dificultad para manejar el descontento de los colonos y las tensiones con los indígenas contribuyeron al caos y la violencia que marcaron los primeros años de la Española. Hoy, la figura de Cristóbal Colón sigue generando debate. Para algunos es el héroe audaz que amplió los límites del mundo conocido, el visionario que unió dos hemisferios. Para otros es el símbolo del inicio de la conquista, la explotación y el sufrimiento de los pueblos originarios de América. Ambas perspectivas contienen parte de verdad, porque su legado es, inevitablemente, una mezcla de luces y sombras. Lo que no se puede negar es su impacto trascendental en la historia.
el mundo después de 1492 ya no fue el mismo. Se inició un proceso de globalización, de interconexión planetaria que ha llegado hasta nuestros días. Las culturas se mezclaron, a veces de forma violenta, a veces de forma fructífera. Nuevas sociedades surgieron en el continente americano, fruto del mestizaje biológico y cultural. Pensemos por un momento en la inmensidad de lo que se puso en marcha. Hombres y mujeres cruzando el océano en frágiles barcos, llevando consigo no solo sus cuerpos, sino también sus lenguas, sus creencias, sus tecnologías, sus animales, sus plantas, y también sus enfermedades y sus prejuicios. Y encontrando al otro lado civilizaciones complejas, con sus propias cosmovisiones, sus propias formas de vida, que se vieron sacudidas hasta sus cimientos. La historia de la exploración y la colonización de América es una epopeya llena de actos de heroísmo y de crueldad, de descubrimientos maravillosos y de tragedias profundas. Y Cristóbal Colón está en el epicentro de ese torbellino. Su figura nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la ambición humana, sobre las consecuencias de nuestros actos, sobre cómo el encuentro entre culturas diferentes puede ser a la vez fuente de enriquecimiento y de conflicto. Su historia es un recordatorio de que el pasado no es simple, ni blanco y negro. Está lleno de matices, de contradicciones, de personajes que, como todos los seres humanos, eran una mezcla de virtudes y defectos, capaces de grandes hazañas y de errores dolorosos. Al cerrar este viaje a través de su vida y sus travesías, quizás podamos quedarnos con la imagen de aquel marino, de mirada intensa, oteando el horizonte desde la cubierta de su nave, impulsado por un sueño que parecía imposible. Un sueño que cambió el mundo, para bien y para mal, pero que sin duda lo hizo más grande, más complejo, más interconectado. La brisa del océano sigue soplando, llevando consigo los ecos de aquellos tiempos. Ecos de velas hinchadas, de esperanzas y temores. Ecos de un hombre llamado Cristóbal Colón, cuya sombra se proyecta, larga y profunda, sobre la historia de todos nosotros.